juntos y disfrutar su creación, tener paseos y divertirnos un rato. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mis padres nos llevaron a un parque de diversión y el parque era todo chévere, ¿verdad? Ahí tenía como pequeñas montañas rusas como para tamaño de niños. Ahí había muchas cosas divertidas y buena comida y todo bien bacán. Todo estaba excelente hasta que en un momento llegaron unos monstruos. Había unos monstruos en este parque, eran horrendos. Eran cosas más feas, más terribles que podrías imaginar. Me escondí detrás de mi papá. Mis hermanos clamaron y abrazaron las piernas de mi mamá. Y todo fue de un momento tan bonito a un momento tan terrible. Los monstruos eran inmensos, pintados con colores brillantes. Y ellos tenían desfiguraciones a tal punto que ni parecían seres humanos. Eran gigantescos, caminantes, barras de chocolate. De verdad. Creo que el parque quería vender sus chocolates, entonces tenían los hombres vestidos como barra de chocolate. Pero nosotros no habíamos visto estas cosas antes, y éramos pequeñitos, y me acuerdo hasta ahora el terror que tenían mis hermanitos. Nunca habían visto barras de chocolate comiendo. Quizás pensaron, si yo siempre como barra de chocolate, quizás esta barra me va a comer. Y aquí también vamos a notar algo de los gigantes. Números capítulo 13. Y notemos aquí algo de gigantes. Y vamos a ver aquí un poco la historia de Israel. Aunque aquí vemos la historia de Israel, ¿verdad? Como mencioné hace unos minutos, no solo estamos viendo Israel, pero estamos viendo a nosotros mismos. Esa es nuestra historia. Esa es la historia de cualquier iglesia. Esa es la historia de personas como nosotros que faltamos fe muchas veces. El título que puse aquí en este sermón es Parecen langostas. Y vamos a leer aquí en Números 13, de este versículo 1, no vamos a leer todo el capítulo, pero nota aquí lo que dice. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y aquí versículos 4 en adelante menciona sus nombres. Y son muchas veces nombres un poco difíciles. Entonces, hermanos, aquí vemos la historia. Creo que todos aquí conocen la historia en realidad, ¿no es cierto? Incluso los niños cantan esta historia en su clase, cantan de los 2 espías y los 10 que eran malos y los 2 que eran buenos. No sé si cantan así en castellano, pero en inglés por lo menos te hacen las mímicas y todo con sus manos. Hermanos, todos han escuchado la historia de los espías. 12 espías entraron en la tierra prometida. Y dicen 10 eran malos, pero si eran príncipes de su pueblo, si eran líderes, ¿por qué dicen que eran malos? ¿Y por qué escogieron esos 10 si eran tan malos? Bueno, hermanos, nosotros vamos a notar aquí en esta historia que es tan común faltar fe en Dios. Es tan común faltar fe en Dios. Y creo que Dios quiere enseñarnos a través de este texto que Dios quiere que le miremos y le creamos a Él. Dios quiere que miremos a Él y le creamos a Él. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude esta mañana, porque de verdad necesitamos su ayuda. Padre nuestro, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias te damos, Padre, por esa historia de personas como nosotros que a veces faltaban fe. Gracias, Padre, por enseñarnos cómo es esto y por recordarnos la tendencia que tenemos todos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos somos conscientes de que faltamos fe a veces. Quizás alguno está
luchando con qué hará en su futuro. Quizás alguno está diciendo qué puede hacer con un embarazo inesperado, con un bebé quizás no había planificado. Quizás la tentación sería abortarlo. Y eso, hermanos, es algo tan común en nuestro mundo hoy en día. Muchos quizás tienen falta de fe en que piensan que sería mejor acabar su vida ahora. Sería mejor terminar con todo porque no ven la solución. Otros piensan que sería mejor dejar toda su familia, abandonarlos, ir quizás a un tiempo de su pasado, quizás volver a la casa de sus padres o quizás volver a una ciudad anterior donde vivía. Hermanos, estas cosas nos muestran una falta de fe y nos hacen recordar que necesitamos este texto. Bueno, notemos aquí en los versículos 1 al 16 que primero los espías fueron enviados. Versículos 1 al 3 vemos que hemos leído que ellos fueron enviados por Moisés. Pero quizás la pregunta es ¿quién los envió? Aquí parece que fue la idea de Moisés o quizás del pueblo. Pero si leamos versículos 1:22 de Deuteronomio 1:22, Dios dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, Dios está hablando en Deuteronomio 1:22, dice, vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. En otras palabras, el pueblo pidió ese viaje, ese trabajo de los espías, y entonces se fueron los espías con el permiso de Dios, pero no fue el plan de Dios. Imagínate, hermanos, recuerden que estaban guiados por una columna de fuego de noche y de nube de día. Estaban guiados por esta columna y sabemos, hermanos, que ellos no podían errar porque Dios estaba delante de ellos. Sin embargo, ellos mandan a estos espías para ver cómo va a ser, cómo es el mismo territorio, cómo es esta tierra de Canaán. No solo fueron enviados, pero también vemos aquí que los espías vieron y volvieron. Mira desde el versículo 17, por favor. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días. Entonces aquí, hermanos, estamos viendo, ellos fueron, vieron, observaron, incluso trajeron fruta. No era fruta para comer, ¿verdad? Sino era para demostrar así de fértil es la tierra. Entonces los espías vieron y volvieron. Tuvieron su encargo. Moisés les dice exactamente qué deben hacer. Versículos 19, 20. Ahí vemos que Moisés dice, eso es lo que van a mirar, eso es lo que van a buscar. Andan por favor mirando la tierra. Bueno, eso hicieron y después volvieron. Estaba mirando acá su viaje, hermanos, y quizás no conocemos estos lugares, pero este viaje fue algo de 350 kilómetros.
Ahora, de acá hasta la frontera es más de 200 kilómetros, ¿verdad? Pero imagínate, en 40 días caminaron más de 350 kilómetros por aquí, por allá, por todo lado, mirando cómo es esta tierra. Bueno, miraron y volvieron y después reportaron e interpretaron. Entonces, ¿por qué mencionas esto? Porque es importante. No solamente volvieron y dijeron, eso es lo que hemos visto, pero ellos interpretaron lo que vieron. Por ejemplo, aquí vemos en versículo 27, dice, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces todos hablaron de su productividad. Todos hablaron de su productividad. Dicen, sí, de verdad, fluye leche y miel. Ahora, eso no significa que literalmente hay miel corriendo en los árboles, ¿verdad? Eso no significa que tiene fuentes de leche. Sería un poco raro. Pero están diciendo es bastante fértil, ¿verdad? Y es interesante porque son las mismas palabras que Dios usó antes. Cuando Él prometió a Adán, te voy a dar esta tierra, dijo, tierra que fluye leche y miel. Dices, ¿por qué? Bueno, miel obviamente viene de abejas. Las abejas, ¿qué comen? Tienen que ir a todas las flores y sacar el polen. Entonces significa que hay bastante fruta, que hay bastante flores, que es una tierra fértil, ¿verdad? Una tierra buena. Leche, ¿de dónde sale? Bueno, para ellos quizás más era leche de ovejas o de cabras, otro quizás sería leche de vacas, pero igual los dos tienen que tener bastante pasto, ¿verdad? Entonces, cuando dicen eso, está diciendo sí es una tierra bastante verde, una tierra donde uno puede comer, donde uno puede satisfacerse, donde uno puede tener de todo. Entonces hablaron de su productividad primero, pero no solo esto, la mayoría hablaron de la dificultad. Letra B en su hoja, la mayoría hablaron de la dificultad. Nota lo que dice aquí, versículos 28 y 29. Más, aquí están hablando los 10 espías, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Quién es Anac? Tú dices, bueno, no sé quién es Anac. Anac tiene un descendiente que sí todos han escuchado su nombre, se llama Goliat. Ahora sí, ¿verdad? Goliat es quizás el más famoso de los descendientes de Anac. ¿Se acuerdan de Goliat? ¿Cómo era? ¿Enanito? ¿Chiquitito? Más o menos mi tamaño, ¿no? Con mis músculos, más o menos así. No, es inmenso, ¿verdad? Casi 3 metros. Y hermanos, sus armaduras y sus herramientas de guerra eran inmensas. Es decir, solo su armadura era prácticamente más de lo que cualquiera de nosotros podríamos llevar. Y él batallaba con eso puesto. ¿Me explico? Entonces, era un hombre bastante grande y fuerte. Entonces, él era un descendiente de ellos. Ahora, ¿cuánto medían ellos? La Biblia no dice, ¿verdad? Pero dice que eran bastante grandes, eran gigantes, y las mismas ciudades, dicen, eran grandes y fortificadas. Entonces, ¿qué están diciendo? Ellos primero están diciendo, bueno, la tierra tiene productividad, produce bastante, pero la tierra también tiene dificultad. Tiene bastante dificultad. Hablaron de los pueblos, hablaron de las ciudades, hablaron de los gigantes. Tú dices, bueno, ¿qué hay de mal en esto? Nada, pero parece que estaban enfatizando un poco el lado negativo. ¿Te has dado cuenta cuán fácil es enfocarse en lo negativo? ¿Te has dado cuán fácil es mirar las cosas, todo bonito, y solo ver las espinas en vez de mirar las rosas? Así es nuestra tendencia, ¿no es cierto? Mirar el lado negativo siempre.
Bueno, ellos hablaron de las dificultades de tal manera que vemos algo interesante. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. ¿Qué significa? El pueblo está diciendo, ¿y la tierra cómo es? Hay gigantes, hay ciudades fortificadas, hay dificultades. Entonces el pueblo empezó a gritar. Cuando dice hizo callar, la idea aquí, hermanos, que el texto nos da es que había un alboroto. El pueblo estaba en pánico. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Gigantes? Entonces el pueblo estaba con mucho temor. Entonces hablaron de su productividad, hablaron de la dificultad, pero Caleb habló de la seguridad. Caleb habló de la seguridad. Nota lo que dice aquí, versículo 30. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, cuando él dice subamos luego, por favor, entiendan, él no está diciendo de acá mucho más tiempo, ¿ok? Esta traducción nos está tratando de dar a entender, él está diciendo subamos entonces, o subamos de todos modos. No está diciendo subamos más adelante. Él dice subamos luego, es decir, subamos entonces y tomemos posesión de ella. ¿Por qué? Más podremos nosotros que ellos. Él tuvo que callar el pueblo porque el alboroto ya había empezado. Él dijo que sí podrían subir y aseguró que eran capaces de vencer. En un momento, hermanos, vamos a mirar la aplicación a sus palabras. Pero notemos que no solo terminaron ahí. Se supone que ya los 10 dieron su opinión. Se supone que ya dieron su interpretación diciendo no podemos, pero no termina ahí. Ellos siguen. Mira los versículos después. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él, es decir, los otros 10 espías, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, mira, que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Éramos como langostas. ¿Sabes qué es la langosta? ¿Recuerdan? Es ese insecto que salta. A veces usamos el término saltamonte, ¿verdad? Langostas. Éramos como langostas. Ahora, hermanos, una vez yo estuve acampando, estuve en un pueblo y yo tenía mi hamaca, estaba durmiendo en hamaca en esta fecha. Era una hamaca que tiene su mosquitero y todo, entonces estaba protegido. Pero me acuerdo, creo que era en la noche, todo estaba oscuro y sentí a mi costado un choque. Y yo dije, ¿qué es esto? Y me imaginé que era posiblemente un murciélago. Y dije, de repente ha venido a chupar mi sangre. Entonces yo dije, no, eso no vale. Entonces me levanté, saqué mi linterna, todo pensando, ¿qué voy a ver? ¿Y sabe qué cosa era? Era justamente lo que notamos aquí. Era la langosta más grande que yo jamás había visto. Era, sin mentir, era algo de casi 15 centímetros. ¿Han visto unos de esos así bien grandes? Aquí hay en la selva unas langostas así. Pero imagínate, aunque fuera 15 centímetros, así de grande, ellos dicen, parecemos langostas a ellos. Así de 15 centímetros, imagínate un hombre así tan chiquitito comparado contigo. Es imposible. En otras palabras, hermanos, ¿qué estamos notando? Que ellos exageraron las cosas, ¿verdad? Parecemos langostas. Aunque el hombre fuera de 3 metros o de 5 metros todavía, no seríamos como langostas. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, hermanos, los 10 hablaron de la imposibilidad. Ellos no dijeron es posible, no simplemente dijeron es difícil. Ellos no dijeron que sí podemos o quizás. Ellos dijeron es imposible. Es imposible.
¿Tú has enfrentado algo en tu vida que parecía imposible? ¿Tú has leído una promesa de Dios quizás y has pensado, eso me parece imposible? Me acuerdo, hermanos, de una historia en la Biblia, cuando todos estaban muriéndose de hambre. El pueblo de Dios estaba sitiado. Y hermanos, era tan feo. La Biblia dice que ellos literalmente vendían el excremento de las palomas para comer. ¿Recuerdan esa historia? Literalmente vendían el excremento de las palomas. ¿Por qué? Porque no había que comer. Imagínate, comprar excremento de paloma para comer. Qué terrible, ¿verdad? Entonces llegó la situación tan terrible, tan triste, que incluso ellos mataban los niños para comer. ¿Se acuerdan la historia? Había dos mujeres y quedaron en que vamos a matar tu niño hoy y el mío mañana. No estoy mintiendo, hermanos, así dice. Y así hicieron, me mataron el primero, comieron, y el día siguiente van reclamando a las autoridades, porque dice, ayer comimos mi hijo y hoy día le toca comer su hijo y ya lo han escondido. ¡Qué terrible! Hermanos, la verdad yo no puedo imaginar llegar a un extremo así. Creo que mejor me prefiero morir, de verdad. Pero hermanos, Israel llegó a una situación tan grave así. Entonces vino un profeta y dice, mañana a estas horas va a vender aquí en la misma puerta, se vende una gran cantidad de harina, como por decir, por un sol, por decir, ¿ya? Algo así barato. Y había un hombre ahí que dijo, imposible, imposible, no se puede. Bueno, la Biblia dice que esta misma noche llegó el ángel de Jehová y se fue y mató a todos ellos. 185,000 soldados, un ángel mató en una noche. Y entonces, mientras tanto, había unos leprosos. Acuérdense, hermanos, los leprosos en aquellos tiempos vivían de la bondad de la gente. No tenían ellos sus propias chacras muchas veces, no podían trabajar a veces. Era una enfermedad mortal. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Aquí estamos muriéndonos de hambre. Mejor vamos a hacer una cosa. Vamos a ir hasta allá, hasta los enemigos. Y vamos a ver si de repente nos tiran algo para comer. Porque igual, de todos modos, vamos a morir. Entonces se fueron y llegaron al campamento y dicen, no hay nadie. A ver, de repente están escondidos y entraron en las carpas. No hay nadie. Y empezaron a comer, a comer, a comer. Imagínate, se llenaron las barrigas y después dicen, quizás debemos pasar la voz a la ciudad, ¿no? Era un par de leprosos nomás. A ver, quizás debemos avisar a los demás. Entonces van y, oye, portero, ¿qué pasa? Ya no hay los enemigos. ¿Cómo que no hay? No están, mira, estamos comiendo. Entonces él va y avisa al rey. El rey dice, debe ser un truco, ¿no? Quieren hacernos salir para hacer una emboscada. Entonces dice, bueno, de todos modos vamos a investigar porque ya estamos muriéndonos. Entonces agarra los últimos caballos que hay en la ciudad y los manda corriendo. Y dice, ¿de verdad no hay? Y los siguieron sus huellas hasta el fondo, algunos que sobrevivieron. Entonces, ¿qué pasó? Dice, ¿de verdad? Entonces el rey puso el hombre que había dicho que era imposible, lo puso en la puerta. Y era supuestamente como para controlar. Y la gente con tanta hambre lo atropellaron, lo pisaron hasta que el hombre murió. ¿Por qué? Porque desconfió. Él dijo, no, es imposible. Hermanos, eso nos hace recordar que lo que para el hombre es imposible, todo es posible para Dios. ¿Verdad? Todo es posible para Dios. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo en Números capítulo 13 algunas aplicaciones, y verán ahí en su hoja algunas aplicaciones que debemos tener en cuenta. Esa es la diferencia que hace la diferencia. Tú dices, ¿cuál es? Es la fe. Por ejemplo, los 10 miraron los problemas, pero Caleb y Josué
miraron a Dios. Los 10 se enfocaron en los problemas, pero ellos se enfocaron en Dios. Número 2, los 10 miraron el tamaño de los gigantes. Caleb y Josué miraron el tamaño de Dios. Los 10, número 3, miraron la fuerza de los muros. Caleb y Josué miraron la fuerza de Dios. Hermanos, esa es la diferencia que hace la diferencia. El mundo puede mirar las cosas que aparentan ser imposibles y desconfiar porque no conocen a Dios. Pero nosotros como creyentes debemos tener fe. Mira lo que dice número 4. Los 10 miraron los beneficios de entrar. Caleb y Josué miraron los beneficios de seguir a Dios. Dijeron, donde Dios vaya, vamos a ir. Dios nos está guiando para adentro. Número 5. Los 10 inquietaron el pueblo. Caleb y Josué calmaron el pueblo. Hermanos, de verdad, cuando alguien tiene un pánico, no quiere experimentar el pánico solo, ¿no? Quiere que todos tengan pánico. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden. No es de desorden. Especialmente en cuanto a alabanza. Y eso de crear inquietud y bulla y todo esto, eso no es de Dios. Caleb y Josué calmaron el pueblo. Número 6, los 10 lo vieron imposible. Caleb y Josué lo vieron seguro. Ellos lo vieron seguro. No dijeron solamente podemos entrar, pero sí vamos a entrar. Tenemos que entrar. No es solamente una posibilidad, es una seguridad. Número 7, Caleb y Josué creyeron a Dios, mientras que los 10 no. Tú dices, ¿por qué dices esto? Porque Dios había prometido, esta es la tierra prometida. ¿Se da cuenta? Es una tierra prometida. Dios no dijo, es una tierra posible, no es una opción entre muchas. Dios dice, esa es la tierra prometida. Número 8, Caleb y Josué sabían que depende de Dios, los 10 no. Es lo que vemos de sus palabras. De lo que dijo Caleb aquí y también más abajo. Quiero que noten también las palabras de Caleb y Josué en capítulo 14, versículo 6. Dice, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Cuando vieron que el pueblo se rebelaba, rompieron sus vestidos. Y hablaron, versículo 7, a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Número 8. Caleb y Josué sabían que depende de Dios. Él dice, si agrada a Dios, ¿verdad? Si Jehová se agradare de nosotros, depende de Dios. Hermanos, ¿sabe qué? En Cristo Jesús, por favor, entiéndeme, por favor. En Cristo Jesús tenemos toda bendición en lugares celestiales, dice Efesios capítulo 1. ¿Okay? En otras palabras, en el cielo no hay ninguna bendición que Dios no te da. Pero quiero que entiendas también algo, que hay bendiciones que Dios puede dar y quiere dar, pero tenemos que estar en una posición para recibirlas. ¿Verdad? Tenemos que estar en la posición correcta delante de Dios. Tú dices, ¿cuál es la posición correcta? Es la posición de fe, de creerle. Si dudamos de Dios, ¿cómo puede bendecirnos? Hermanos, he visto tantas personas que dicen, sí, yo quiero que Dios bendice mi negocio, y mira el negocio, y ahí está trabajando día y noche hasta domingos. Y digo, ¿cómo Dios va a bendecir tu negocio si ni le crees? Perdón, si estoy ofendiendo a alguien. Pero es la verdad, ¿no? Ahora yo entiendo, hay algunos trabajos donde uno tiene que trabajar los domingos. Un policía, por ejemplo, tiene que mantener orden porque
Imagínate, no hay policías los domingos. Bueno, todos harían crímenes este día. Hay trabajos que se requiere, pero hay otros trabajos cuando uno tiene su propia empresa, su propia tienda, negocio, restaurante. Uno dice, no, yo voy a atender domingo. ¿Por qué? Porque me rinde más. ¿Dónde está la fe? ¿Verdad? No, mi hijo tiene que hacer sus tareas, entonces no vamos al culto. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el viernes y sábado ha jugado. ¿Dónde está la fe? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? O quizás alguien dice, yo quiero que Dios bendice mi negocio, pero está haciendo cosas incorrectas. Vende cosas que no debe vender. Hace cosas que no debe hacer. No responde al SUNAT a pagar lo que debe pagar. ¿Y cómo Dios va a bendecir tu negocio si tú no obedeces a Dios? No estás en una posición donde te puede bendecir. ¿O tú crees que sería correcto que Dios dice, bueno, haz lo que quieras, haz todo lo incorrecto, rompe todos los mandamientos, igual te voy a bendecir? ¿Estaría bien? Si tu hijo hiciera esto, ¿tú le darías más regalos y más bendición? No, ¿verdad? Tú tienes que llamarle la atención. Entendamos, hermanos, que Dios quiere bendecirnos, pero no puede a veces por nuestras propias acciones. Ellos sabían que depende de Dios y los 10 no. Número 9, Caleb y Josué recordaron los milagros de Dios y los 10 no. Hermanos, acuérdense, ellos acaban de salir de la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Dios? Las 10 plagas. Tú dices, ¿eso es todo? No, no es todo. Después abrió el mar y caminaron en tierra seca. Y Dios hizo volver el mar y matar todos sus enemigos. Y los 10 están diciendo, no, él no puede. Y los 2 están diciendo, ¿cómo te olvidas de todo esto? ¿Se dan cuenta? Bueno, número 10 esta mañana dice aquí, los 10 dijeron, con enemigos así, ¿cómo podemos ganar? ¿Cómo podemos ganar? Con enemigos así, gigantes y hombres grandes y ciudades fortificadas. Pero Caleb y Josué dijeron, con un Dios así, ¿cómo podemos perder? ¿Se entiende la diferencia? Los 10 dijeron, con enemigos así, ¿cómo podemos ganar? Caleb y Josué dijeron, con un Dios así, ¿cómo podemos perder? Hermanos, esa es la fe. Esa es la fe. Y Dios quiere que vivamos por fe. Dios quiere que le honremos, que le glorificamos. Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. Hermanos, Dios no quiere una tajada de tu vida. Imagínate que tú tienes una torta y tú vas a dividir. Aquí hay para mi escuela, para mi colegio, aquí hay para mi tiempo de familia, aquí hay para el trabajo, aquí hay para... Y a ver, bueno, me queda un chiquitito que yo voy a comer. Ah, bueno, Dios quiere. ¿Se da cuenta? Dios no quiere así. Hermanos, Dios quiere ser el centro de todo. Que todo gire alrededor de Él. Y esa es la fe. Hermanos, cuando Dios ha prometido algo, no debemos dudar. Pero si es algo que uno mismo decide, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, entonces sí hay por qué dudar. ¿Por qué? Porque no somos dioses. No somos capaces de declarar. Tenemos que conocerle y conocer su palabra para reconocer sus promesas y clamar a Él y confiar en sus promesas. Y Dios es fiel y Él va a responder. Amigo mío, hermana, hermano, ¿cómo estás tú en cuanto a la fe? ¿Tú crees a Dios de verdad? ¿Tú muestras tu fe en tus obras?
Santiago dice, el libro de Santiago dice, tú dices fe, pero no tienes obras, tu fe está muerta. ¿Verdad? Tú dices que eres cristiano, pero vives como todos los demás, tú no tienes fe. Tú dices, sí, yo creo en Dios. Santiago dice, y los demonios creen y tiemblan. ¿Acaso son salvos? Hermanos, no es suficiente creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pregúntales. Anda a la calle. Vas a ver un borracho ahí. ¿Tú crees en Dios? Sí. Todos creen en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios. ¿Se dan cuenta? Y ellos, Caleb y Josué, creyeron no solamente en Dios, pero creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había dicho algo. Y ahora nosotros creemos de verdad a Dios. Santiago dice, tú dices que tú tienes fe, muéstrame por tus obras. Dice, la fe se ve en las obras. Pregunto, si tú tienes una fe tan escondida que nadie se da cuenta, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Si tu fe es, supuestamente tienes fe, pero es tan chiquitito, tan, quizás no se dé cuenta, no se nota ni siquiera tu fe, entonces ¿de qué sirve? Hermanos, la fe debe ser visible. La Biblia dice la fe mueve montañas. ¿Tú crees que eso es invisible? Entonces quiero retarnos todos a vivir por fe, de verdad, como hemos cantado. Vivamos por fe. Mostremos la diferencia en nuestras vidas diarias. Si no se marca la diferencia, entonces ¿de qué sirve la fe, entre comillas, que tienes? Quizás tienes la fe, como dice Santiago, una fe muerta. Una fe que no salvará a nadie. A lo mejor ni eres salvo. Es increíble, hermanos, como hemos cantado hoy, que Dios nos salva por gracia, por medio de la fe. Es decir, Dios ofrece un regalo gratuito, la salvación. Y nosotros tenemos que recibirlo por fe. Nosotros tenemos que aceptarlo creyendo. Dios no dice para ser salvo tú tienes que andar de rodillas o tienes que bautizarte. Dios no dice para ser salvo tú tienes que hablar en lenguas o tú tienes que hacer milagros. Dios no dice para ser salvo tú tienes que memorizar toda la Biblia o orar día y noche. Dios dice para ser salvo tienes que creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte. Y si eso haces, serás salvo. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios se hizo carne y vino aquí al mundo. Jesucristo, Dios mismo, tanto Dios como Dios Padre, vino aquí al mundo y vivió una vida perfecta. Jamás pecó. Jamás rompió uno de los mandamientos. Nunca se quejó. Nunca faltó fe en su Padre. Nunca mintió, nunca robó. Él es perfecto. Y a pesar de que era perfecto, también murió. Pero recordemos que Él no murió por sus pecados, porque nunca pecó. Él murió por los nuestros. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él es un sustituto perfecto. Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo y Él dijo, consumado es. ¿Se acuerdan lo que significa? Pagado por completo. Hermanos, la Biblia dice que Dios está airado con los pecadores. La Biblia usa la figura de una copa, que Dios está agregando su ira cada día. El pecado la hace irar más y más, está llenando esta copa de ira. ¿Y sabes qué hizo? Lo derramó sobre su propio Hijo Jesucristo.
Y cuando Cristo dijo consumado es, Él está diciendo, yo lo he tomado hasta el último. Ya no queda ira. Tú dices, entonces, ¿todo el mundo será salvo? No. ¿Por qué? Porque no todos reciben a Jesucristo. Muchos son como estos demonios en Santiago, que dicen que tienen fe, pero tienen una fe muerta. Pero Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día. Con eso nos demuestra, nos comprueba que Él de verdad es Dios. Y que Él es capaz de salvar hasta el más pecador. ¿Qué has hecho tú en tu vida? Quizás has roto tantas leyes que tú crees que nadie te puede perdonar. Dios sí. Quizás tú has hecho un pecado tan terrible, posiblemente nadie aquí sabe. Quizás ni tus propios padres saben, pero Dios sí sabe. Y lo maravilloso de Dios es que aún así te ama. Aún así ofrece perdón. Tu mejor amigo, si supiera todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, dejaría de ser tu amigo, ¿no es cierto? Y lo increíble de Dios es que lo sabe todo y aún así te ama y ofrece perdón. Así que vamos a orar esta mañana, agradecer a Dios por ese tiempo. Oramos que tengamos fe de verdad. Y si tú no has ni siquiera empezado esta caminata de fe, si tú no has tenido fe en el Señor Jesucristo para ser salvo, hoy es el día de la salvación. Tú orarás. Yo